La biología es la ciencia que estudia la vida en todas sus formas y manifestaciones. Desde la estructura más básica de una célula hasta la complejidad de los ecosistemas y la diversidad de las especies, brindando una ventana fascinante hacia el funcionamiento del mundo natural que nos rodea. En este video, nos sumergiremos en sus profundidades para explorar misterios y maravillas poco conocidas. Descubriremos cómo la vida se adapta, evoluciona y se relaciona en un intrincado tejido de procesos y sistemas. Desde la genética hasta la ecología, desde la anatomía hasta la biotecnología, cada nivel de este iceberg contiene secretos muy intrigantes de la vida en todas sus formas, así como datos de criaturas aún no documentadas que pueden habitar nuestro planeta. Prepárate para adentrarte en este viaje profundo y revelador a través de los enigmas de la vida como la conocemos. Nivel 1. El ADN mide 2 metros. El ADN es una molécula larga y delgada que se encuentra en el núcleo de las células y lleva la información genética necesaria para el funcionamiento y desarrollo de un organismo. Si extendiéramos el ADN de una sola célula de una persona de estatura media, este sería más alto que él o ella teniendo una longitud aproximada de 2 metros. Esto es debido a que los seres vivos en general, no solo los humanos, han desarrollado la capacidad de guardar en muy poco espacio toda su información genómica. Los delfines tienen sexo por placer. En estudios científicos y observaciones en la naturaleza, se ha documentado que los delfines, al igual que algunos otros mamíferos, participan en actividades sexuales que no tienen como objetivo exclusivo la procreación. Las interacciones pueden incluir juegos sexuales, prácticas de estimulación genital y comportamientos que parecen buscar un placer mutuo. Además, estos animales son capaces de abusar sexualmente de sus propias crías y de otras especies, siendo considerados ninfómanos. El eslabón perdido. Es un término utilizado en el ámbito de la paleontología y la evolución para referirse a una hipotética forma intermedia entre especies relacionadas que podría llenar una brecha en el registro fósil, siendo usado originalmente para describir una supuesta conexión perdida entre humanos y simios. La noción del eslabón perdido surgió en el siglo XIX, cuando los científicos estaban empezando a comprender la teoría de la evolución de Charles Darwin. En aquel entonces, se esperaba encontrar fósiles de criaturas que representaran transiciones claras entre diferentes grupos de organismos, lo que ayudaría a completar la historia evolutiva de la vida en la Tierra. Sin embargo, en muchos casos, la falta de ciertos fósiles ha llevado a la idea de que hay eslabones perdidos en la evidencia fósil. El color original de las zanahorias. Aunque actualmente las zanahorias más comunes son de color naranja, originalmente eran de color morado debido a la presencia de antocianinas, un tipo de pigmento vegetal que les da ese tono. Fue en el siglo XVII en los Países Bajos donde se empezaron a cultivar zanahorias naranjas con el objetivo de desarrollar variedades que fueran más dulces y tuvieran un sabor agradable, lo que llevó al cultivo de las zanahorias de color naranja que conocemos hoy en día. Este cambio en el color también coincidió con el simbolismo asociado con la caza de Orange-Nassau en los Países Bajos durante ese periodo, lo que pudo haber contribuido a la popularidad de las zanahorias naranjas en Europa. Ratones acuáticos. Son mamíferos semiacuáticos que pertenecen a la familia Chrysetidae, roedores de tamaño mediano a grande. Se encuentran principalmente en América del Sur, aunque también se han introducido en otras regiones del mundo. Tienen adaptaciones especiales para la vida acuática, como patas palmeadas y una cola larga y fuerte que utilizan para nadar. Los ratones acuáticos son herbívoros y suelen habitar en áreas cercanas a cuerpos de agua como ríos, lagos y pantanos. Algunas especies de ratones acuáticos incluyen al ratón almizclado y el ratón de agua. Son conocidos por su habilidad para construir madrigueras cerca del agua y por su dieta omnívora, que incluye plantas acuáticas, insectos, peces pequeños y otros animales acuáticos. Medusa gigante. Es un animal con un aura de misticismo del que en diversas épocas y lugares se han reportado avistamientos, siendo uno de los más populares, pero no por ello verificado, el que afirma que en 1973 un navío que cubría el trayecto entre las islas Fiji y Australia fue atacado por una medusa gigante de aproximadamente 60 metros de longitud, teniendo que acudir un segundo barco en su auxilio. La especie de medusa gigante más grande de la que se tiene registro es la medusa melena de león, cuyo ejemplar de mayor tamaño tenía unas dimensiones de 3,7 metros de diámetro en su cuerpo, y sus tentáculos 37 metros de largo. Estas criaturas poseen tentáculos venenosos que utilizan para capturar presas, como peces pequeños y plancton.
Aunque suelen habitar en las profundidades abisales del Océano Ártico y el Pacífico Norte, ocasionalmente pueden acercarse a la superficie, lo que puede representar un peligro para los nadadores debido a sus picaduras dolorosas. ¿Crees que podrían existir en las profundidades de los océanos medusas mucho más grandes? Saltamontes arcoíris. Son una especie de insectos conocidos por su apariencia colorida y llamativa. Se encuentran principalmente en regiones tropicales y subtropicales de América Central y del Sur. Su nombre proviene de los tonos brillantes que presentan en su cuerpo, que van desde verde, amarillo, rojo, azul hasta incluso tonos morados o anaranjados, creando un efecto visual similar al arco iris. Suelen habitar en áreas boscosas y praderas, donde se alimentan principalmente de hojas, brotes y otros materiales vegetales. Su coloración vibrante sirve como mecanismo de defensa contra los depredadores, ya que les ayuda a camuflarse entre la vegetación o a advertir de su toxicidad. A pesar de su curioso patrón de colores, no son considerados una especie distinta de saltamontes. Bostezo contagioso. Es un fenómeno ampliamente observado en humanos y algunos animales, donde el simple acto de ver o escuchar a alguien bostezar puede desencadenar un bostezo en la persona que observa. La razón detrás de esto aún no está completamente entendida, pero se cree que está relacionada con la capacidad del cerebro para imitar acciones y emociones de otras personas. Se ha sugerido que el bostezo contagioso podría estar vinculado a la empatía y la conexión social, ya que se observa con mayor frecuencia en entornos donde hay interacciones sociales significativas. Además, algunos estudios sugieren que el bostezo contagioso podría estar relacionado con la regulación de la temperatura cerebral y la necesidad de oxigenación, aunque estas teorías aún están en debate. Nivel 2. El pez beta respira oxígeno del aire. El pez beta es un tipo de pez que tiene la capacidad de respirar oxígeno directamente del aire. A diferencia de la mayoría de los peces, que obtienen todo su oxígeno del agua a través de sus branquias, los betas tienen un órgano especial llamado laberinto. Este órgano les permite respirar aire atmosférico cuando el agua en la que se encuentran tiene bajos niveles de oxígeno. Cuando un pez beta sube a la superficie del agua y se posiciona cerca de la superficie, puede tomar aire directamente del ambiente a través de su laberinto. Este comportamiento les proporciona una ventaja adaptativa en hábitats donde el oxígeno disuelto en el agua es limitado, como en charcos estancados o en aguas poco oxigenadas. Células caníbales. Son un tipo de células que tienen la capacidad de comerse a sí mismas en un proceso llamado autofagia. Durante este proceso, las células forman vesículas especiales llamadas autofagosomas que contienen componentes celulares como proteínas dañadas, orgánulos viejos o incluso microorganismos invasores. Estas vesículas luego se fusionan con lisosomas, que son estructuras celulares que contienen enzimas digestivas, para degradar y reciclar su contenido. Este fenómeno es parte de un mecanismo natural de limpieza y reciclaje celular que ayuda a mantener la salud y el funcionamiento adecuado de los organismos. Sin embargo, esto puede llegar a ser un problema si las células son cancerígenas, ya que, en lugar de ser destruidas por el sistema inmunológico o someterse a la apoptosis, muerte celular programada, pueden engullir y digerir a otras células cercanas, incluyendo células sanas del mismo tejido. Este comportamiento se considera anormal y contribuye a la agresividad y la propagación del cáncer en el organismo. Las células caníbales tienen la capacidad de sobrevivir en condiciones adversas y de resistir a los tratamientos convencionales contra el cáncer, lo que hace que sean especialmente peligrosas y difíciles de erradicar. Cerebros de rata utilizados como pasta dental. En la antigua Roma, existían diferentes prácticas para el cuidado de la higiene dental, aunque no se usaban pastas dentales como las conocemos hoy en día. En lugar de eso, se utilizaban polvos o mezclas de ingredientes naturales para limpiar los dientes y refrescar el aliento. Uno de los componentes más extraños usados eran los cerebros de rata triturados, pues se creía que tenían propiedades que mejoraban la efectividad del brebaje. Humanos con cola. La presencia de una cola en humanos es un fenómeno extremadamente raro y generalmente se asocia con anomalías congénitas o malformaciones durante el desarrollo embrionario. Aunque las personas no tienen colas funcionales como las de algunos mamíferos, hay casos documentados de humanos nacidos con una prolongación en la parte inferior de la columna vertebral que se asemeja a una cola. Los humanos no tienen cola debido a una serie de razones evolutivas y adaptativas a lo largo de millones de años. En nuestros ancestros primates, las colas eran estructuras importantes para el equilibrio y la movilidad en los árboles.
Sin embargo, a medida que nuestros antepasados se fueron adaptando a vivir en el suelo y adoptaron una postura bípeda, la cola se fue reduciendo y perdiendo su funcionalidad hasta desaparecer, dejando un pequeño vestigio conocido como cóccix. Ballenas terrestres. Aunque hoy en día las ballenas son mamíferos marinos completamente adaptados al agua, se cree que sus ancestros eran mamíferos terrestres que vivieron hace unos 50 millones de años. Estos primeros mamíferos, conocidos como paquicétidos, tenían características físicas que los vinculan tanto a mamíferos terrestres como a mamíferos acuáticos. Con el tiempo, algunos de estos ancestros se adaptaron gradualmente a la vida acuática. Una de las transiciones clave en la evolución de las ballenas fue el desarrollo de adaptaciones para la natación, como las extremidades transformadas en aletas, la pérdida de pelaje, el desarrollo de una capa de grasa para el aislamiento térmico y modificaciones en la estructura ósea para facilitar el movimiento en el agua. Estos cambios evolutivos permitieron que las ballenas se convirtieran en los gigantes marinos que conocemos hoy en día. De hecho, si se fijan bien en el esqueleto de la ballena, podemos apreciar dedos en sus extremidades, siendo este el vestigio que confirma que alguna vez estos gigantescos animales habitaron ecosistemas terrestres. La ballena de Giglioli. Es una de las ballenas más raras y menos conocidas, y se encuentra principalmente en aguas frías del hemisferio sur, como en el Océano Antártico y alrededores. Fue descubierta por el científico italiano Enrico Gigli Giglioli en 1873, de ahí su nombre común y científico. El 4 de septiembre de 1867, a 1200 millas de la costa de Chile, el zoólogo avistó una especie de ballena que no podía reconocer. Estaba muy cerca del barco, tan cerca que se le hubiera podido disparar con un cañón, y pudo ser observada por unos 15 minutos, dejando a Giglioli hacer observaciones muy detalladas. La ballena era muy similar a un rorcual de unos 18 metros a lo mucho con un cuerpo alargado, pero la diferencia más notable era la presencia de dos aletas dorsales grandes con aproximadamente 2 metros de separación. Ninguna ballena conocida tiene aletas dorsales gemelas, el rorcual solo tiene una aleta y otras ballenas no tienen ninguna. Otras características inusuales incluyen la presencia de dos aletas en forma de hoz y la carencia de los surcos en la garganta baja característicos de los rorcuales. Debido a su elusividad y la falta de información disponible, aún no es reconocida como especie por la comunidad científica. Se cree más en la posibilidad de que sea un individuo con malformaciones. Los gatos y el mundo espiritual. Los gatos han sido considerados animales espirituales en diversas culturas y creencias a lo largo de la historia debido a sus características y comportamientos enigmáticos y particulares. Se les atribuyen cualidades como la intuición, la sensibilidad y la conexión con lo espiritual. En la mitología egipcia, por ejemplo, los gatos eran venerados y se les asociaba con la protección y la sabiduría. En otras culturas, se cree que los gatos tienen la capacidad de percibir energías negativas y pueden actuar como guardianes espirituales de sus dueños. Aunque, cabe destacar que todas estas creencias carecen de fundamentos científicos y se basan únicamente en supersticiones y mitología. Tortugas marinas gigantes. Son una especie fascinante de reptiles marinos que se encuentran en diferentes partes del mundo, principalmente en aguas tropicales y subtropicales. Algunas de las especies más conocidas son la tortuga laúd, la tortuga verde, la tortuga carey, la tortuga boba y la tortuga golfina. Estos animales pueden llegar a tener un tamaño impresionante, con ejemplares que superan los 2 metros de longitud y pesan más de 900 kilogramos. Son importantes para los ecosistemas marinos, ya que ayudan a controlar la población de ciertas especies, como las medusas, y también contribuyen al ciclo de nutrientes al desempeñar un papel en la cadena alimentaria marina. Sin embargo, enfrentan amenazas significativas debido a la pesca incidental, la contaminación, la destrucción de su hábitat y la caza ilegal. Los seres humanos somos animales. Aunque algunos no quieran aceptarlo, desde la biología, el ser humano es una más de las varias especies del género Homo, animales que aparecieron como consecuencia de un largo proceso evolutivo, hace unos 4 millones de años. Somos una especie de mamíferos perteneciente al orden de los primates, caracterizados por tener un cerebro altamente desarrollado, habilidades cognitivas avanzadas, capacidad para el lenguaje articulado, bipedismo, caminar en 2 piernas y una amplia diversidad cultural y social. Nuestra anatomía y fisiología comparten muchas similitudes con otros mamíferos, como el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y reproductivo. Además, dependemos de factores ambientales para nuestra supervivencia, como el aire, el agua y los alimentos, al igual que otras especies del reino animal.
Nivel 3. Tiburones devoran a hermanos en el vientre. Es un fenómeno conocido como oofagia intrauterina, ocurre cuando los embriones más grandes se alimentan de sus hermanos más pequeños dentro del útero de su madre. Este suceso es relativamente común únicamente en tiburones toro, tigre y maco. Se cree que es una estrategia para asegurar la supervivencia del individuo más grande. La avispa esmeralda. Son llamadas así por su color brillante y metálico, que a menudo presenta tonos de verde esmeralda, azul, rojo y dorado. Es conocida por su fascinante y, a la vez, macabra forma de reproducción. El proceso comienza cuando la hembra de la avispa busca una cucaracha para poner sus huevos dentro de ella. Una vez que encuentra una presa adecuada, la paraliza mediante una picadura venenosa que afecta específicamente los centros nerviosos relacionados con el movimiento. Esto permite que la cucaracha quede viva pero completamente inmovilizada. Después de inmovilizar a la cucaracha, la avispa deposita sus huevos en su abdomen o tórax, dependiendo de la especie de cucaracha. Una vez que los huevos eclosionan, las larvas de la avispa se alimentan de la cucaracha viva pero paralizada. Es importante destacar que la cucaracha sigue viva durante este proceso, ya que la avispa necesita que los tejidos de su presa estén frescos para que sus larvas se desarrollen adecuadamente. Con el tiempo, las larvas de la avispa se convierten en pupas dentro del cuerpo de la cucaracha, continuando su desarrollo hasta que emergen como avispas adultas. Pulpos extraterrestres. Admitámoslo, los pulpos parecen raros. Extraordinarios cuanto menos. Son especialmente inteligentes, con una capacidad de manipular herramientas correctamente, cambiar de color para camuflarse, además de poseer apéndices y órganos únicos. La idea de que los pulpos son extraterrestres se ha popularizado en algunos círculos de la cultura popular y la pseudociencia debido a sus características sorprendentes. Una de las teorías más conocidas sugiere que los huevos de pulpo podrían haber llegado a la Tierra a través de cometas o meteoritos, o que moléculas complejas presentes en estos objetos estelares influyeron directamente en la evolución de varias especies, entre ellas los cefalópodos. La ciencia no aprueba ninguna de estas hipótesis. ¿Crees que los pulpos puedan tener un origen extraterrestre? Solo existen virus en el mar. Los virus son organismos microscópicos que pueden encontrarse en diversos entornos, incluyendo el agua dulce, el suelo, el aire y los seres vivos, tanto en ambientes terrestres como acuáticos. En el mar, los virus marinos son una parte importante del ecosistema y desempeñan un papel clave en la regulación de las poblaciones microbianas y en la dinámica de los nutrientes. Sin embargo, no son exclusivos del medio marino y pueden encontrarse en una amplia variedad de lugares en todo el mundo. Anomalocaris. Es un género extinto de artrópodos marinos que vivieron durante el Cámbrico, hace aproximadamente entre 520 y 480 millones de años. Fueron animales depredadores que se caracterizaban por su cuerpo alargado y segmentado, con grandes apéndices en forma de garras que utilizaban para capturar presas. Tenían un par de ojos compuestos prominentes y una boca circular rodeada de espinas que les permitía triturar y consumir sus presas como pequeños invertebrados marinos. Este género es importante en la historia evolutiva porque representa una de las primeras formas de vida depredadora compleja en los océanos prehistóricos. Su descubrimiento y estudio han contribuido significativamente a nuestra comprensión de la biodiversidad y evolución durante el periodo cámbrico, conocido como la explosión cámbrica, cuando surgieron una variedad de formas de vida multicelulares y se produjeron importantes eventos evolutivos. El pez que predice terremotos. El pez remo es una especie marina fascinante. Se caracteriza por su cuerpo largo y delgado, que puede alcanzar longitudes extraordinarias de hasta 11 metros en algunos casos, convirtiéndolo en uno de los peces óseos más largos del mundo. Aunque este pez habita en aguas profundas, su presencia en la superficie es considerada como un mal augurio, ya que días u horas después de su avistamiento ocurren desastres naturales como terremotos, tsunamis o ciclones. Al parecer esta especie es muy sensible a los movimientos irregulares del fondo marino, por ello nada inmediatamente hacia aguas superficiales antes o después de una gran actividad sísmica. El valor del albinismo. El albinismo es una condición genética que se caracteriza por la ausencia total o parcial de pigmentación en la piel, el cabello y los ojos. En algunas culturas los huesos de una persona con esta condición genética son considerados de gran valor para rituales de brujería o medicina tradicional. Incluso, en el mercado negro pueden llegar a valer hasta $60,000. Cianuro en las manzanas.
Las semillas de manzana contienen una sustancia llamada amigdalina que puede descomponerse en cianuro en ciertas condiciones. Sin embargo, es importante destacar que la cantidad de cianuro presente en estas semillas es mínima y no representa un riesgo significativo para la salud humana, ya que el cuerpo humano puede metabolizar y eliminar pequeñas cantidades de cianuro de manera segura. Para que el cianuro presente en las semillas de la manzana tuviera una pequeña posibilidad de hacerte daño, deberías consumirlas muy en exceso. Nivel 4. Cordyceps. Es un género de hongos que incluye cerca de 400 especies parasitarias diferentes que infectan a insectos y otros artrópodos. Estos hongos tienen una característica muy interesante y algo inquietante: una vez que infectan a su huésped, crecen dentro de él y eventualmente lo matan para liberar sus esporas y continuar su ciclo de vida. La forma en que afectan a sus huéspedes puede variar según la especie específica del hongo y el tipo de insecto o artrópodo que infecta. Por ejemplo, algunas especies de Cordyceps infectan hormigas, mientras que otras pueden infectar mariposas, escarabajos u otros insectos. Una vez que el Cordyceps ha infectado a su huésped, comienza a crecer dentro de su cuerpo, consumiendo gradualmente sus tejidos y órganos. Finalmente, el hongo emerge del cadáver del insecto en forma de una estructura larga y delgada, conocida como esporóforo, que contiene las esporas del hongo. Estas esporas son liberadas al ambiente, donde pueden infectar a nuevos huéspedes e iniciar el ciclo nuevamente. Redes subterráneas hechas por hongos. Son una red de filamentos delgados llamados hifas que forman parte del cuerpo del hongo y se extienden bajo tierra. Este sistema de hifas se conoce como micelio y es fundamental para la vida y función de los hongos. El micelio de los hongos actúa de manera similar a las raíces de las plantas, ya que absorbe nutrientes y agua del suelo para el hongo. Además, estas redes subterráneas pueden conectarse con las raíces de las plantas en un proceso conocido como micorriza, donde se establece una asociación simbiótica entre el hongo y la planta. En esta relación, el hongo proporciona nutrientes a la planta, como fósforo y minerales, a cambio de carbohidratos producidos por la planta mediante la fotosíntesis. Las redes subterráneas de hongos también desempeñan un papel crucial en la descomposición de materia orgánica en el suelo. Los hongos son excelentes descomponedores y utilizan su micelio para descomponer materiales como hojas caídas, madera y otros residuos orgánicos, liberando nutrientes esenciales que son reciclados en el ecosistema. Caníbales en el Amazonas. El canibalismo ha sido históricamente asociado con ciertas tribus o grupos indígenas del Amazonas que practicaban rituales antropofágicos, es decir, el consumo de carne humana. Sin embargo, es importante señalar que esta práctica no era generalizada y los relatos sobre la misma provienen principalmente de las crónicas de exploradores europeos y misioneros que visitaron la región durante los siglos XVIII y XIX. Estas historias a menudo exageraban o distorsionaban las prácticas culturales de las comunidades indígenas para fines sensacionalistas o para justificar la colonización. Actualmente no se conoce ninguna tribu que practique el canibalismo, a pesar de que se han encontrado en la selva cadáveres y restos humanos con cortes limpios. Escarabajos sobreviven a ser comidos. Algunos escarabajos tienen adaptaciones que les permiten sobrevivir a ser comidos por depredadores. Un ejemplo destacado es el escarabajo bombardero, que tiene la capacidad de expulsar un líquido químico a alta temperatura y presión cuando se siente amenazado. Este líquido es una mezcla de hidroquinona y peróxido de hidrógeno que se mezcla en una cámara especial en el abdomen del escarabajo y se libera como un vapor caliente y explosivo a través de una abertura llamada piretra. Es importante destacar que estas adaptaciones defensivas son específicas de ciertas especies de escarabajos y no son características de todos los escarabajos. Restos de lobos gigantes en los Andes. En 1926 se encontraron restos fósiles de lobos gigantes en la región de los Andes argentinos. Unos años más tarde los restos fueron enviados a Múnich, Alemania, donde constataron que se trataba de una nueva especie de lobo. Estos restos pertenecen a una especie extinta conocida como lobo gigante de los Andes. Estos lobos eran grandes depredadores que habitaban en América hace unos 14.000 años en el Pleistoceno. Pitohui venenoso. Es un ave que se encuentra en Nueva Guinea y partes de Australia. Es conocida por ser una de las pocas aves venenosas del mundo. Se caracteriza por tener plumas de colores brillantes, como el naranja y el negro, y secretar una toxina llamada batracotoxina en su piel y plumaje, que es venenosa para los depredadores. Este veneno en los humanos puede causar irritación en la piel y, en algunos casos, efectos más graves si se ingiere, aunque no suele ser letal.
Los científicos creen que el pitoí obtiene su toxina de la alimentación, ya que se ha encontrado que consume ciertos insectos que contienen batracotoxina. Guerras entre animales. Son conflictos territoriales, de dominancia o por recursos que ocurren en la naturaleza. Pueden presentarse entre individuos de la misma especie o entre especies diferentes. Se dan en diversas formas, como combates físicos, enfrentamientos territoriales o competencias por el acceso a alimentos y parejas. Algunos ejemplos incluyen las peleas de leones por el control de una manada, las batallas entre hormigas de diferentes colonias o las disputas territoriales entre grupos de primates como chimpancés y gorilas. La guerra es algo totalmente natural en el comportamiento de los animales. La primera clonación. La primera clonación exitosa de un mamífero fue llevada a cabo por científicos en el Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia, en 1996. El proceso implicó la clonación de una oveja llamada Dolly a partir de una célula mamaria de una oveja adulta. El método utilizado para la clonación de Dolly se conoce como transferencia nuclear de células somáticas. En este proceso, se toma una célula somática, no reproductiva, de un individuo adulto y se extrae el núcleo, que contiene el material genético. Luego, se introduce este núcleo en un óvulo previamente vaciado de su propio núcleo. Mediante estímulos químicos o eléctricos, se activa el óvulo para que comience a dividirse y se convierta en un embrión. El embrión resultante se implanta en el útero de una madre sustituta, donde continuará su desarrollo hasta el nacimiento. En el caso de Dolly, este proceso fue todo un éxito y nació el 5 de julio de 1996 como el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Esta hazaña marcó un hito importante en la historia de la biotecnología y la genética. No existen las razas humanas. Las razas no existen, ni biológicamente ni científicamente. El ser humano, por su origen común, pertenece al mismo repertorio genético. Las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. La única raza de Homo sapiens es la humana. Desde el punto de vista biológico, la idea de razas humanas no tiene una base genética sólida. La variabilidad genética en la especie humana es continua y no está dividida en grupos biológicamente significativos. En lugar de razas biológicas, lo correcto es utilizar términos como grupos étnicos o poblaciones para describir diferencias genéticas entre grupos de personas. Estas diferencias pueden estar relacionadas con la geografía, la historia migratoria y otros factores culturales y sociales, pero no reflejan una separación biológica clara como ocurre en algunas especies animales. Nivel 5. Nuevas especies humanas. Esta teoría sugiere la existencia de formas de humanos o subespecies que han evolucionado separados de la línea principal de la humanidad. Esto podría deberse a aislamientos geográficos, presiones ambientales únicas o eventos de especiación. Algunos ejemplos incluyen la posibilidad de que los neandertales y los denisovanos sean considerados como especies separadas de Homo sapiens, con características distintas y adaptaciones específicas a sus entornos. Además, se ha propuesto que antiguas poblaciones de humanos, como los homínidos de Homo erectus, podrían haber evolucionado de manera diferente en diferentes regiones, dando lugar a diversas formas de humanos que aún no se han reconocido plenamente en el registro fósil. Esta teoría también considera la variabilidad genética significativa entre las poblaciones humanas modernas, lo que sugiere la posibilidad de diversidad genética heredada de ancestros desconocidos o eventos de mezcla no documentados. Los avances en el estudio del ADN antiguo y la genómica comparativa están arrojando luz sobre la complejidad de la evolución humana y podrían revelar la existencia de linajes humanos aún no identificados. Oro en el ADN. El ADN contiene cantidades muy mínimas de oro, nada significativo desde un punto de vista cuantitativo. Podemos encontrar dosis muy bajas en algunos tejidos y fluidos corporales, como la sangre, esto debido a exposición ambiental e incluso dietética a porciones pequeñas de este metal. Su cuantía es tan baja que el ADN no se considera una fuente importante del elemento y tampoco juega un papel biológico relevante en el cuerpo humano. Un reciente estudio reveló que segmentos de ADN dirigen la conformación de nanopartículas de oro, cristales finos de este cuyas aplicaciones se extienden ya a la medicina, la electrónica o la catálisis. Tsuchinoko. Es una criatura legendaria de la mitología japonesa que se describe como una serpiente gorda y corta, con una apariencia similar a un barril. Se cree que vive en áreas montañosas y boscosas, y se le atribuyen habilidades como la capacidad de saltar largas distancias y hablar el idioma humano.
Según las leyendas, el Tsuchinoko es un ser travieso y juguetón que puede ser tanto amistoso como peligroso. Algunas historias lo describen como un animal que otorga buena suerte a quienes lo encuentran, mientras que otras lo consideran un ser astuto que engaña a las personas. Se dice que su mordedura es venenosa y que puede ser letal, aunque no hay evidencia científica que respalde estas afirmaciones. Los moas. Los moas son aves que pertenecen al grupo de las ratites, que incluye aves no voladoras como el avestruz y el emú. Eran nativas de Nueva Zelanda y eran conocidas por su gran tamaño. Dependiendo de la especie, llegaban a medir desde 1 metro y pesar casi 70 kilogramos, hasta los 3.6 metros de altura y un peso alrededor de los 230 kilogramos, lo que los convierte en las aves más grandes conocidas hasta la fecha. Estas aves eran herbívoras y se alimentaban principalmente de plantas, frutas y hojas. Tenían cuerpos robustos, cuellos largos y patas fuertes adaptadas para caminar en tierra. La extinción de los moas se produjo alrededor del siglo XV, poco después de la llegada de los primeros humanos a Nueva Zelanda. Sin embargo, ha habido supuestos avistamientos sin confirmar en zonas bastante remotas de la isla, lo que abre una pequeña posibilidad de que sigan con vida en nuestros días. El monstruo del lago Ness es un plesiosaurio. El plesiosaurio es un antiguo reptil marino que vivió durante la era mesozoica, que abarcó desde hace aproximadamente 201 hasta 66 millones de años. Estos reptiles marinos tenían un aspecto distintivo, con cuerpos y cuellos alargados, muy similar a Nessie, el famoso monstruo del lago Ness de Escocia, por lo que algunos sugieren que la popular criatura de la leyenda es un plesiosaurio que sobrevivió a la extinción adaptándose a la vida en agua dulce. Obviamente, solo se trata de especulaciones, ya que es bastante utópico que un animal de tales características pueda seguir con vida en nuestros días. Mientras que, la leyenda del monstruo del lago Ness ha sido desmentida en varias ocasiones. ¿Crees que sea posible que una criatura de tal antigüedad habite nuestro planeta y aún no lo sepamos? Águilas gigantes en Norteamérica. Relatos de lugareños describen águilas gigantescas de entre 4 y 6 metros de largo volando y merodeando la zona. Generalmente los relatos son tomados como una exageración, pero desde épocas pasadas los nativos americanos describían entre su mitología a águilas de gran tamaño. El Thunderbird es una figura prominente en las creencias de varias tribus indígenas de la zona pacífica. Se representa como un ave poderosa y sagrada, a menudo asociada con el trueno, la lluvia y otras fuerzas naturales. Según las leyendas, es un ser divino con la capacidad de crear tormentas al batir sus alas y controlar los elementos. Se le considera un espíritu poderoso y protector que puede influir en el equilibrio y la armonía de la naturaleza. Cangrejo gigante de Japón. Es una especie fascinante que habita en las profundidades marinas cercanas a Japón. Pertenece al grupo de los cangrejos araña y se caracteriza por su enorme tamaño y su apariencia imponente, siendo uno de los crustáceos más grandes del mundo. Algunos individuos pueden alcanzar una envergadura de patas de hasta 3,7 metros y un peso de alrededor de 20 kilogramos, lo que los convierte en criaturas impresionantes. Estos cangrejos son depredadores carnívoros y se alimentan principalmente de moluscos, peces pequeños y otros crustáceos que encuentran en el fondo marino. Su dieta contribuye a regular las poblaciones de otras especies en su hábitat. Sus pinzas son más fuertes que la mandíbula de un cocodrilo y pueden inyectar pequeñas dosis de un anticoagulante para defenderse de sus depredadores. En cuanto a su reproducción, las hembras de cangrejo gigante japonés llevan los huevos debajo de su abdomen hasta que eclosionan. Las larvas resultantes son liberadas en el agua, donde comienzan su ciclo de vida independiente. A pesar de su tamaño y potencial interés comercial, estos cangrejos no son una especie explotada en gran medida. Sin embargo, tienen un significado cultural en Japón y a menudo son una atracción en acuarios debido a su rareza y tamaño impresionante. Parásitos zombie. Son organismos que infectan a sus huéspedes y manipulan su comportamiento de manera que se beneficien, a menudo a costa de la vida de los hospedadores. Este fenómeno se observa en varios tipos de parásitos, como ciertos hongos, virus, bacterias y otros organismos. Un ejemplo de un parásito zombie es el Toxoplasma gondii, un protozoo que infecta a mamíferos, incluidos los seres humanos. Este parásito tiene la capacidad de manipular el comportamiento de su huésped para aumentar sus posibilidades de propagación. En el caso de los roedores, uno de sus huéspedes naturales, este parásito altera su comportamiento haciéndolos menos temerosos ante los depredadores. Esto aumenta la probabilidad de que los roedores sean cazados y consumidos por gatos, que son el hospedero definitivo del parásito.
Una vez dentro del sistema digestivo de un gato, completa su ciclo de vida y produce huevos que son liberados en las heces del gato. Estos huevos pueden contaminar el suelo y otros medios, lo que permite que otros mamíferos, incluidos los humanos, se infecten al ingerir alimentos contaminados o al manipular tierra contaminada. Si bien la infección generalmente no causa síntomas graves en los humanos sanos, puede representar un riesgo para personas con sistemas inmunitarios comprometidos y para mujeres embarazadas, ya que la infección durante el embarazo puede transmitirse al feto y causar problemas de salud. No existe ningún parásito conocido con la capacidad de crear zombies como en la ciencia ficción o en las películas. ¿Crees que alguna vez existirá un virus o parásito capaz de crear a los zombies a los que tanto tememos? Nivel 6. El hombre de las flores. Es una especie extinta del género Homo conocida como Homo floresiensis. También se le llama hobbit debido a su pequeño tamaño. Estos homínidos vivieron en la isla de Flores, en Indonesia, hace aproximadamente 100.000 y 60.000 años y se extinguieron hace 12.000. Su estatura estimada de alrededor de 1 metro lo convierte en uno de los homínidos más pequeños conocidos. Tenían un cerebro pequeño en comparación con los humanos modernos, pero eran capaces de utilizar herramientas y tenían algunas características físicas distintivas, como mandíbulas robustas y dientes grandes. Se cree que esta especie fue la inspiración de las leyendas de duendes y enanos ampliamente esparcidas por el folclore. Sasquatch. Es una criatura legendaria que se cree habita en áreas selváticas, principalmente en regiones remotas de América del Norte, como Canadá y Estados Unidos. Se describe como un simio gigante, con una estatura que oscila entre los 2 y 3 metros, cubierto de pelo oscuro y con características similares a las de un humano y un gorila. La leyenda de Pie Grande se remonta a las tradiciones de las tribus indígenas de América del Norte, que cuentan historias de encuentros con estas criaturas a lo largo de generaciones. Aunque la evidencia científica sobre su existencia es escasa y controvertida, muchos entusiastas y cazadores de mitos continúan buscando pruebas de su presencia, como huellas gigantes, avistamientos o grabaciones de sonido. Las teorías sobre Pie Grande varían ampliamente, desde considerarlo como un animal desconocido para la ciencia hasta una figura mítica creada por la cultura popular y la imaginación humana. Gusano de la muerte. Es una criatura legendaria que ha sido tema de discusión desde 1926. Supuestamente habita en el desierto de Gobi en Mongolia. Según las historias locales, se describe como un gusano gigante de color rojo brillante, parecido al intestino de una vaca, que puede alcanzar longitudes de más de 1 metro, sin ojos, nariz o boca visibles. Se dice que tiene la capacidad de matar a cualquier ser vivo con su veneno, y que puede moverse enterrándose en la arena y emerger repentinamente para atacar a sus presas. En los años 30 y posteriormente en 1990 se organizaron expediciones al desierto de Gobi para buscar evidencia de su existencia. Esta expedición fue liderada por científicos y expertos locales, quienes recopilaron testimonios de la población local y buscaron rastros físicos del gusano. Sin embargo, la expedición no logró encontrar pruebas concluyentes de su presencia, y la criatura sigue siendo considerada en gran medida como una leyenda o mito regional. Araña gigante del Congo. Conocida en la región como J.B. afofi, que significa araña gigante en el idioma local, es descrita como una araña de proporciones enormes, de hasta 2 metros de diámetro, capaz de tejer telarañas tan grandes que pueden atrapar a personas o animales grandes como presas. En algunas versiones, se describe a las arañas gigantes como criaturas misteriosas que habitan en lo profundo de la selva y acechan a los viajeros imprudentes. También se les atribuyen poderes sobrenaturales y a menudo se las relaciona con la protección de lugares sagrados o la venganza contra aquellos que infringen las leyes naturales. Durante las primeras exploraciones de las selvas del Congo se mencionaron varios avistamientos de estas arañas por parte de los nativos, que fueron disminuyendo con los años, aparentemente debido a la desaparición de los bosques a causa de la expansión de la agricultura y la ganadería. Pero ciertamente no hay fotografías ni restos de un arácnido de semejante tamaño que puedan confirmar su existencia. Clonación de especies. Es un proceso científico que implica la creación de un organismo idéntico genéticamente a otro, ya sea natural o artificialmente. Aunque esta técnica ha generado avances significativos en la investigación biológica y médica, también plantea una serie de cuestionamientos éticos y morales, creando un aura inquietante en torno a su aplicación y consecuencias. En el contexto de la clonación de especies, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de clonar animales extintos, como los mamuts, lo cual abre la puerta a escenarios fascinantes, pero también perturbadores.
La idea de revivir especies del pasado plantea dilemas éticos sobre el papel del ser humano como creador y las implicaciones de jugar con la naturaleza de esta manera. Además, la clonación de especies también ha sido objeto de debate en términos de conservación y biodiversidad. Si bien podría utilizarse para preservar especies en peligro de extinción, también podría conducir a problemas como la pérdida de diversidad genética y la creación de poblaciones vulnerables a enfermedades o cambios ambientales. ¿Crees que sería correcto revivir especies extintas? ¿Lo harías aún sabiendo todos los riesgos que puede conllevar? La sal milagrosa. El homeópata estadounidense Charles Wentworth Littlefield aseguraba haber descubierto el secreto de la vida. Cuando atendía a pacientes que habían sufrido alguna cortadura, oraba para curarlos. Un día tomó una muestra de sales orgánicas que ayudan a que la sangre se coagule y empezó a rezar pensando en un pollo. Cuando analizó la muestra bajo un microscopio, se sorprendió al ver que la formación de los cristales de la sal era idéntica al pollo en el que había estado pensando. Asumiendo que tenía poderes telepáticos, Littlefield publicó un libro en el que aseguraba que al fijar sus pensamientos en pequeños montones de sal había logrado reproducir con los cristales la silueta del tío Sam, la característica ilustración de un hombre vestido con los colores de la bandera de Estados Unidos que se usaba para reclutar soldados. Según el homeópata, las sales también se transformaban en animales minúsculos como cangrejos y peces. Incluso en humanos de tamaño miniatura. La mayoría de las especies no estaban vivas, a excepción de una raza microscópica de pulpos que, según Littlefield, eran el origen de la vida en la Tierra. La inmortalidad es posible. Desde una perspectiva filosófica, la inmortalidad involucra reflexiones profundas sobre la naturaleza de la vida, la conciencia y el significado de la existencia humana. Aunque la ciencia ha avanzado en áreas como la longevidad y la regeneración celular, la inmortalidad biológica en sí misma plantea desafíos éticos, sociales y existenciales que requieren un análisis cuidadoso. Desde el punto de vista filosófico, la idea de la inmortalidad plantea cuestiones sobre la identidad personal y la continuidad de la conciencia. ¿Seguiríamos siendo los mismos individuos si nuestro cuerpo o nuestra mente fueran capaces de vivir indefinidamente? ¿Cómo afectaría esto nuestra percepción del tiempo, del propósito de la vida y de la experiencia misma? Sin embargo, en términos científicos y tecnológicos, es posible que en el futuro se logren avances significativos en la prolongación de la vida y la reversión del envejecimiento. Conceptos como la reprogramación celular, la ingeniería de tejidos, la terapia génica y la nanotecnología ofrecen posibilidades interesantes en este sentido. Por ejemplo, la capacidad de regenerar tejidos y órganos, reemplazar partes del cuerpo dañadas o rejuvenecer células envejecidas podrían llevar a una extensión considerable de la vida humana. Además, el avance en inteligencia artificial y la integración mente-máquina plantean la posibilidad de trascender los límites biológicos y preservar la conciencia en formas no biológicas. La idea de cargar la mente en un sustrato digital o en cuerpos artificiales es parte de la especulación futurista sobre la inmortalidad. Sin embargo, incluso si se lograra la inmortalidad biológica o digital, seguirían existiendo desafíos éticos como la distribución justa de estos avances, la sostenibilidad de la vida prolongada y la preservación de la diversidad y la evolución. Además, la inmortalidad plantea preguntas sobre la calidad de vida, el significado de la muerte en el ciclo natural de la existencia y la posibilidad de estancamiento o pérdida de la vitalidad en una vida perpetua. Para ti, ¿tendría sentido la inmortalidad? Nivel 7. Teratomas. Es un tipo de tumor embrionario que puede contener tejidos y estructuras de todo tipo de órganos y tejidos del cuerpo humano, como dientes, cabello, huesos e incluso órganos en desarrollo. Lo perturbador de los teratomas radica en su capacidad para desarrollarse en partes del cuerpo donde no deberían estar, lo que hace que quien lo padece parezca un monstruo o alienígena. Estos tumores pueden crecer en diversas partes del cuerpo, como los ovarios, los testículos y el cerebro, y su aspecto y contenido pueden ser extremadamente inquietantes. Aunque son en su mayoría benignos, a veces pueden ser malignos y representan un gran desafío médico dependiendo su ubicación. Los teratomas malignos pueden llegar a desarrollar cáncer. Se conocen como teratomas carcinoides y suelen ser más complejos debido a la tendencia de crecer de manera invasiva y a diseminarse a otros tejidos y órganos. Hadas darwinistas. En 1913, el clérigo inglés Charles Webster Leadbeater publicó un libro llamado El lado secreto de las cosas, con el que trató de crear un nuevo árbol evolutivo para hadas.
Cuando eran parte del mundo vegetal, estos seres fantásticos dependían de grama, avena y trigo para vivir. Posteriormente, en el mundo animal, se alimentaban con hormigas y abejas. Actualmente están en el estadio de minúsculos espíritus de la naturaleza, afirmaba Ledbetter. Según el clérigo, las razas tenían distintos colores, lo que diferenciaba las tribus, así como las plumas de las especies de pájaros no son iguales. Ledbetter no pudo probar su teoría de que las hadas existían. Leones de Tsavo. 2 leones machos aterrorizaron a los trabajadores indígenas y coloniales británicos en la región de Tsavo, en Kenia, durante la construcción del ferrocarril Uganda-Kenia entre 1898 y 1899. Se cree que mataron y devoraron a al menos 35 personas, aunque el número exacto de víctimas es desconocido. Estos leones se volvieron infames por su comportamiento inusualmente agresivo y por su habilidad para evadir las medidas de protección establecidas por los trabajadores. Se cree que factores como la falta de presas naturales, la sequía y la enfermedad pudieron haberlos empujado a buscar alimentarse de humanos. El ingeniero jefe a cargo de la construcción, el teniente coronel John Henry Patterson, lideró una caza intensiva para capturar o matar a los leones. Después de varios meses de esfuerzos infructuosos, finalmente logró abatir a ambos leones. Los cráneos y pieles de los leones fueron preservados y exhibidos en el Museo Field de Historia Natural en Chicago, donde reposan actualmente. Ahul, murciélago gigante. Es una criatura de la mitología y leyendas de Indonesia, específicamente asociada con la isla de Java. Se describe como un murciélago gigante con características similares a las de un simio, lo que lo convierte en una criatura única y aterradora en las historias locales. Según los relatos, el ahul tiene un tamaño impresionante, con una envergadura que puede alcanzar varios metros. Se dice que emite un grito estruendoso y aterrador que resuena por la selva, lo que le ha valido su nombre, derivado del sonido ahul que se cree que emite. Se le considera una de las muchas criaturas misteriosas y fantásticas que forman parte del rico imaginario cultural de la región. La ciencia no tiene pruebas de su posible existencia, por lo que es una criatura que califica en la categoría de criptozoología. Gigante de Kandahar. Es una supuesta criatura o ser humanoide de gran tamaño que ha sido mencionado en algunas teorías de conspiración y relatos de testigos oculares en la región de Kandahar, Afganistán. Según estos relatos, se describe como un ser humanoide de varios metros de altura, con piel oscura y habilidades físicas extraordinarias. Según la teoría, varios soldados estadounidenses habrían tenido encuentros cercanos con esta criatura durante operaciones militares en la región. El encuentro entre la criatura y el equipo militar sucedió en una cueva durante una misión de reconocimiento. Se encontraron con un ser humanoide de aproximadamente 4 metros de altura, con piel oscura, cabello rojo y 6 dedos en cada extremidad. Se dice que la criatura atacó al equipo, matando a varios soldados antes de ser neutralizada. Informes clasificados del ejército americano respaldan la existencia del gigante de Kandahar. Estos informes habrían sido filtrados por fuentes anónimas y mencionan encuentros adicionales con la criatura por parte de soldados y equipos de reconocimiento. Finalmente, la teoría sugiere que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo esas operaciones de manera encubierta desde un principio, para capturar o eliminar al gigante. Se especula que utilizaron tecnologías avanzadas y tácticas secretas para mantener ocultos los encuentros y evitar el pánico entre la población local y la comunidad internacional. Desde entonces el gobierno oculta la existencia de gigantes. ¿Crees en la posibilidad de que existan gigantes? Oliver, el chimpancé. Oliver fue un chimpancé que ganó fama en la década de 1970 debido a su apariencia inusual. Se creía que Oliver tenía características que lo diferenciaban de otros chimpancés, como una postura más erguida, menos vello facial y un caminar más humano. Esto llevó a especulaciones sobre si Oliver podía ser una nueva especie de primate o incluso una forma de eslabón perdido entre humanos y simios. Sin embargo, análisis genéticos posteriores demostraron que Oliver era un chimpancé común y corriente, sin diferencias significativas en su ADN que lo separaran de otros chimpancés. Su aspecto y comportamiento peculiares fueron atribuidos a variaciones individuales dentro de la especie. Nivel 8. El pollo sin cabeza. Mike fue un pollo que vivió durante 18 meses sin cabeza después de un intento de decapitación en 1945. El evento ocurrió en Fruita, Colorado, cuando Lloyd Olsen, un granjero local, intentó prepararlo como comida. Al intentar decapitarlo con un hacha,
Olsen dejó parte del tronco y una oreja, lo que sorprendentemente permitió que el pollo continuara viviendo. Después del incidente, Mike se convirtió en una sensación local y luego en una atracción de feria. Fue exhibido en varios lugares y presentado en programas de televisión, captando la atención del público por su increíble historia de supervivencia sin cabeza. Los veterinarios que lo examinaron determinaron que la lesión había dañado principalmente el cerebro en la parte que controla funciones como el equilibrio y el movimiento, pero dejó intactas las funciones básicas de respiración, digestión y ritmo cardíaco. Su dueño lo alimentaba con comida líquida y agua que era suministrada directamente en el esófago por medio de un gotero. Finalmente, el 17 de marzo de 1947, Mike murió inesperadamente durante una parada en un tour por Arizona. Se cree que la causa de su muerte fue un coágulo de sangre que bloqueó la abertura en su cuello, impidiendo que siguiera recibiendo alimentos y aire. El experimento de la sífilis. Fue un estudio clínico realizado entre 1932 y 1972 en Tuskegee, Alabama, por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. El estudio involucró a 600 hombres afroamericanos, de los cuales 399 tenían sífilis y 201 eran un grupo de control sin la enfermedad. A los participantes se les prometió tratamiento médico gratuito, comidas y entierro gratuito a cambio de participar en el estudio. Sin embargo, a pesar de que la penicilina se convirtió en un tratamiento estándar para la sífilis en la década de 1940, los investigadores no administraron este tratamiento a los hombres. Por el contrario, les suministraron placebos. Todo resultó en daños graves para los participantes, incluida la muerte de algunos de ellos y la transmisión de la enfermedad a sus parejas. El estudio fue ampliamente criticado por ser éticamente inaceptable y violar los derechos humanos fundamentales. Es considerado uno de los episodios más oscuros en la historia de la medicina. Gigantes de la Patagonia. Los relatos de gigantes en la Patagonia han circulado durante siglos en la región sur de Sudamérica. Las historias se centran en la existencia de seres humanos de gran estatura, descritos como gigantes, que habitaban la región mucho antes de la llegada de los europeos. El primer testimonio del avistamiento de estos gigantes data del siglo XVI, cuando el explorador portugués Fernando de Magallanes navegó por la región del estrecho que hoy lleva su nombre. En su diario de viaje, describió encuentros con nativos de la Patagonia, a quienes llamó patagones, debido a su gran estatura y robustez. Vimos cerca de la playa un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Según el relato de Magallanes, los patagones eran hombres de una estatura extraordinaria, alcanzando hasta 3 metros de altura. También mencionó su fuerza física y la manera en que se defendían de los ataques de los españoles y sus perros de guerra. Magallanes describe cómo los patagones utilizaban lanzas y piedras para enfrentarse a las expediciones europeas que intentaban explorar la región. Asimismo, hay innumerables relatos y crónicas de exploradores que confirman su existencia. El homúnculo de Paracelso. Según la creencia alquímica del siglo XVI, un homúnculo era una criatura artificial creada a través de procesos alquímicos en un laboratorio. El médico y alquimista suizo Paracelso, supuestamente, habría creado un homúnculo. Lo describió como una pequeña criatura autónoma que no alcanzaría una dimensión, física y moral, convincente. El homúnculo se movía según su propia voluntad, se expresaba, era capaz de realizar tareas alquímicas y de servir como asistente en experimentos. Al final, la criatura se volvía en contra de su creador. El proceso para crearlo implicaba tomar semen humano y mezclarlo con una serie de ingredientes, como sangre menstrual, tierra virgen, estiércol y otros elementos. Esta mezcla se dejaba fermentar en un recipiente cerrado durante 40 días, tras los cuales se esperaba que apareciera un ser humano en miniatura, el homúnculo. Se creía que el homúnculo tendría propiedades mágicas y conocimientos ocultos, siendo una especie de criatura sabia y poderosa. Hoy en día, los homúnculos son considerados una creencia pseudocientífica y mítica del Renacimiento. No hay evidencia científica que respalde la posibilidad de crear seres humanos a través de procesos alquímicos. El experimento del perro sin cabeza. Fue un controvertido experimento llevado a cabo en la década de 1940 por el científico soviético Sergei Brukhonenko. El propósito del experimento era estudiar cómo la cabeza del perro reaccionaría y funcionaría sin el resto del cuerpo. La técnica utilizada implicaba la conexión de la cabeza del perro a un sistema que proporcionaba sangre y oxígeno artificialmente.
En el video del experimento se logra apreciar cómo la cabeza reacciona a diferentes estímulos de su entorno, abriendo la boca y los ojos, además de la actividad cerebral que sigue presentando. El material audiovisual puede llegar a ser incómodo si eres amante de los animales, por lo que no te recomiendo buscarlo. CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición genética revolucionaria que permite modificar de manera precisa el ADN en organismos vivos, incluidos los humanos. Sus siglas significan repetición palindrómica corta agrupada y regularmente interespaciada. El ADN es como un libro con instrucciones para hacer una persona. A veces, ese libro tiene errores o partes que con esta herramienta se pueden cambiar. El CRISPR puede corregir errores genéticos que causan enfermedades congénitas y en 2018 fue usado para crear bebés modificados genéticamente en China. El objetivo en cuestión era lograr que unas mellizas no contrajeran el VIH al nacer. No obstante, el científico encargado del procedimiento fue duramente criticado y condenado por la comunidad científica en general. La edición genética en humanos está prohibida en casi todo el mundo. Aún no es un procedimiento seguro y puede desencadenar mutaciones no deseadas. Dime, ¿hasta qué punto crees que puede ser ético jugar con la genética? ¿Estás a favor de experimentar con el ADN para evitar enfermedades congénitas? ¿Te parece que el ser humano está jugando a ser Dios? Déjame tus opiniones de manera respetuosa en los comentarios. Me encantará leerte. Hasta aquí llegó el iceberg. Muchas gracias por ver. Apóyame con un like y suscríbete para ver más contenido similar. Yo soy Di Loreto. Que disfrutes tus pesadillas.